En el corazón de la selva maya, en Yucatán, se alza un castillo que no es solo piedra y arquitectura, es un calendario cósmico, un templo de poder y un enigma que ni el tiempo ni la ciencia han logrado descifrar por completo. El castillo de Chichén Itzá, dedicado al dios serpiente emplumada, Kukulcán, ha sido escenario de rituales, sacrificios y secretos que aún resuenan en su interior. Dicen que sus escalinatas esconden mensajes de los dioses, que en los equinoccios la serpiente desciende para recordar que lo sagrado sigue vivo, y que bajo sus cimientos late un poder oculto conectado con el mismísimo inframundo maya. Algunos lo llaman maravilla del mundo, otros lo llaman un misterio eterno. Pero lo cierto es que este castillo no es solo ruina, sino un desafío, un templo que guarda enigmas que podrían cambiar todo lo que creemos saber. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. ¿Te atreverías a subir los 91 escalones de Kukulcán en plena medianoche? El sol del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre las ceibas y los matorrales de la selva yucateca cuando los primeros rayos de luz tocaron la cima del castillo de Chichén Itzá. El templo se erguía imponente, desafiando a los siglos, con sus 4 escalinatas que parecían invitar o advertir a quienes se atrevían a subirlas. Para los mayas, no era simplemente una construcción de piedra, era un portal, un punto de conexión entre el mundo humano, el cielo y el inframundo. Los arqueólogos modernos lo llaman pirámide escalonada, pero para los antiguos mayas era el templo de Kukulcán, la serpiente emplumada, un dios de sabiduría y poder. Cada detalle de la estructura parecía calculado con precisión sobrenatural. 9 terrazas, 4 lados con 91 escalones cada uno, y una plataforma superior que, al sumarse, daban 365, los días del año solar. No era casualidad, era un calendario vivo, tallado en piedra, que desafiaba la comprensión de quienes lo observaban siglos después. Pero lo más inquietante de todo era lo que ocurría 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño. A medida que el sol descendía en el horizonte, la luz y la sombra se unían para formar la figura de una serpiente que bajaba por la escalinata norte, uniendo la cabeza tallada de Kukulcán en la base con el cielo. Para los antiguos, no era un simple fenómeno de luz, era el regreso del dios, descendiendo del cielo para caminar entre los hombres. Cuentan los cronistas españoles que los mayas se reunían en silencio en esos días sagrados, con miles de ojos puestos en el templo. Al aparecer la serpiente de luz, los sacerdotes levantaban sus brazos, y los cantos retumbaban entre las piedras y la selva. Algunos afirmaban escuchar un silbido, un eco profundo que no provenía de ninguna garganta humana, sino del mismísimo Dios que se manifestaba en la tierra. Pero no todos los secretos del castillo se revelaban a la luz del sol. En las noches sin luna, cuando el viento atravesaba los pasillos y las escaleras, se decía que las piedras murmuraban. Visitantes modernos han afirmado escuchar cánticos, tambores y susurros que no pertenecen a este tiempo. Los guías locales lo advierten con una sonrisa nerviosa: si te quedas solo en la pirámide de noche, escucharás a los sacerdotes. Y es que los rituales que se realizaban en el templo estaban cargados de misterio y oscuridad. Los códices y relatos hablan de sacrificios humanos ofrecidos a Kukulcán, de corazones arrancados en lo alto de la pirámide para alimentar al dios serpiente. El eco de esos sacrificios, dicen, aún vibra en las piedras. No es raro que quienes suben hasta la cima sientan un vértigo inexplicable, un peso en el pecho como si algo invisible los observara, como si los antiguos guardianes aún vigilaran cada paso. Los exploradores del siglo XIX, al llegar a Chichén Itzá, quedaron asombrados por la majestuosidad de la pirámide, pero también dejaron constancia de sucesos inquietantes. Uno de ellos relató haber visto, al amanecer, una figura en forma de serpiente luminosa que descendía por la escalinata, incluso fuera de los equinoccios. Otro describió un canto profundo, como de voces bajo tierra, que parecía provenir de dentro de la pirámide. Ninguno de ellos pudo dar una explicación lógica, y sus relatos quedaron como curiosidades entre los informes arqueológicos. Hoy en día,
Los visitantes que se acercan al castillo no siempre conocen sus secretos. Ven la grandeza de la arquitectura, la precisión matemática, pero pocos saben lo que se oculta bajo sus cimientos. Investigaciones modernas han revelado que la pirámide fue construida sobre otra más antigua, y que bajo todo el conjunto descansa un cenote, un pozo de agua sagrado, considerado por los mayas como la puerta al inframundo. Los cenotes eran lugares de ofrenda y sacrificio, y en ellos se han encontrado restos humanos y objetos rituales. La conexión entre el castillo y ese cenote oculto refuerza la idea de que el templo no era solo un calendario cósmico, sino un portal a otros mundos. Algunos investigadores creen que la vibración del agua bajo la pirámide podría estar relacionada con fenómenos acústicos extraños, ecos que parecen voces, sonidos que parecen susurros. Pero para los lugareños, no hay duda, lo que allí se escucha son los espíritus de los que fueron entregados al dios. El enigma de Chichén Itzá no termina con su arquitectura ni con sus rituales. Hay quienes aseguran que el castillo fue construido siguiendo patrones estelares, alineado con constelaciones específicas, de modo que la pirámide misma era un mapa del cielo. Otros creen que sus dimensiones esconden un conocimiento secreto, heredado de una civilización anterior, incluso a los mayas, un legado de sabiduría prohibida que los sacerdotes custodiaron con sangre. Cada piedra parece tener un propósito, cada sombra una intención, y a medida que uno contempla la estructura, surge la pregunta inevitable: ¿cómo lograron los mayas construir algo tan perfecto, sin herramientas modernas, sin tecnología avanzada? ¿Quién les enseñó a tallar el tiempo en piedra? Lo cierto es que, de día o de noche, el castillo de Chichén Itzá sigue siendo un enigma. Un lugar donde la historia y la leyenda se mezclan, donde la ciencia tropieza con el misterio, y donde cada visitante siente que, de algún modo, aún camina bajo la mirada de Kukulcán. En las profundidades de la selva yucateca, mientras el sol se ocultaba y la luna ascendía iluminando las piedras ancestrales de Chichén Itzá, los mayas celebraban uno de sus rituales más sagrados, la llamada a Kukulcán. Para ellos, la serpiente emplumada no era simplemente un dios de piedra tallado en los muros, sino una presencia viva que descendía desde los cielos para bendecir o castigar a su pueblo. El templo de Kukulcán, con sus 9 niveles y escaleras perfectamente alineadas, era mucho más que una construcción imponente, era un portal, y los guardianes de este misterio estaban dispuestos a todo para mantenerlo en secreto. Los sacerdotes mayas sabían que no todos los ciclos solares eran iguales. Había momentos en que la línea entre lo terrenal y lo divino se volvía difusa. En esas noches específicas, el eco del templo parecía vibrar con una fuerza sobrenatural. Los peregrinos que se acercaban juraban escuchar susurros entre las paredes, voces que hablaban en una lengua desconocida, como si las mismas piedras les contaran secretos que no estaban destinados a oídos humanos. Era en esos instantes cuando el templo se convertía en un ser vivo, y el misterio se hacía palpable. Una de las leyendas más inquietantes relata que durante un equinoccio, un joven guerrero llamado Yaxkin desafió la prohibición de los sacerdotes y ascendió los peldaños del templo en plena ceremonia. Se decía que buscaba una respuesta, una visión enviada por Kukulcán. Los ancianos gritaban que el castigo sería inmediato, pero Yaxkin no se detuvo. Al llegar a la cima, levantó los brazos al cielo, y justo cuando el sol se alineó con el templo, la sombra de la serpiente descendente se proyectó sobre él. El guerrero desapareció ante los ojos de todos. No hubo gritos, ni caída, solo un destello, como si la tierra se lo hubiera tragado. Desde entonces, su nombre no volvió a ser pronunciado, y la escalinata norte quedó marcada por una mancha oscura que jamás se borró, incluso después de siglos de erosión. Los arqueólogos modernos que investigaron el templo descubrieron túneles ocultos bajo la pirámide. Allí encontraron restos humanos cuidadosamente dispuestos, no como simples ofrendas, sino como guardianes eternos de lo que estaba enterrado más abajo. Algunos de los cráneos parecían alargados, deformados intencionalmente para asemejarse a figuras serpentinas. Esto llevó a especulaciones de que los mayas creían que esos guardianes eran intermediarios entre el mundo humano y Kukulcán.
Sin embargo, hubo algo aún más desconcertante: marcas en las paredes de los túneles, símbolos tallados que no coincidían con la escritura maya conocida. Para algunos expertos eran simples variantes locales, pero los chamanes descendientes aseguraban que esas inscripciones eran llaves, fórmulas capaces de invocar fuerzas más allá de la comprensión. El enigma del eco del templo reforzaba aún más estas creencias. Si una persona gritaba desde la base de la escalinata, el sonido rebotaba con un timbre que recordaba al canto del quetzal, el ave sagrada. ¿Era coincidencia acústica o un diseño intencional? Los ingenieros actuales se maravillan de esa precisión, pero para los antiguos mayas era la prueba de que Kukulcán respondía a sus llamados. Aquel eco, para ellos, era la voz del dios, y si uno sabía formular la pregunta correcta, la respuesta podía revelar destinos, victorias o catástrofes. Entre los relatos transmitidos de generación en generación, existe uno que habla de un eclipse total ocurrido hace siglos. En esa noche, el cielo se volvió completamente oscuro, y los sacerdotes afirmaron haber visto una serpiente de fuego descender desde el firmamento hacia el templo. La multitud que observaba cayó de rodillas, mientras los tambores resonaban como latidos. Cuando el eclipse terminó, decenas de personas que estaban en la plaza habían desaparecido. Los sobrevivientes juraron que fueron devorados por la serpiente celestial, arrastrados hacia un reino invisible. Hasta el día de hoy, los descendientes mayas afirman que en cada eclipse, el espíritu de Kukulcán vuelve a rondar el templo en busca de nuevas almas. Lo más inquietante es que algunos turistas modernos han reportado experiencias similares. Personas que, al visitar el templo en el equinoccio, aseguran haber sentido una atracción extraña, como si algo invisible los llamara a subir la pirámide. Otros hablan de mareos, visiones fugaces de figuras mayas observándolos desde las escaleras, y de un zumbido en los oídos que desaparece solo al alejarse del templo. Los guías locales suelen desestimar estos relatos como sugestión, pero en privado confiesan que evitan acercarse demasiado en esas fechas. Dicen que el templo reconoce quien lo visita y que no siempre permite regresar igual. Un hallazgo arqueológico en 2015 pareció confirmar parte de la leyenda. Al realizar estudios con radares de penetración terrestre, se descubrió que el templo de Kukulcán está construido sobre un cenote oculto. Para los mayas, los cenotes eran portales al inframundo, el Xibalbá. Esto transformó toda la percepción del templo. No era solo una pirámide, sino un puente entre tres mundos, el celeste, el terrenal y el subterráneo. Los investigadores creen que, durante ciertos rituales, los sacerdotes arrojaban ofrendas humanas y objetos preciosos a ese cenote invisible, con la intención de abrir el paso a la serpiente emplumada. La unión de arquitectura y naturaleza hacía de este templo un dispositivo cósmico. Lo fascinante es cómo estas historias persisten. Incluso en pleno siglo XXI, cuando la ciencia intenta dar respuestas, el misterio sigue vivo. ¿Es posible que los mayas hubieran descubierto formas de manipular energías desconocidas? ¿O simplemente se trata de la habilidad humana de alinear arquitectura con fenómenos naturales? Sea cual sea la respuesta, la sensación de que el templo guarda un secreto más profundo nunca se disipa. Cada visitante que contempla la sombra descendente de la serpiente durante el equinoccio siente que hay algo más que geometría y piedra. Hay una fuerza latente que atraviesa los siglos, esperando a ser comprendida, y quizá, como dicen algunos ancianos de las comunidades cercanas, esa comprensión no llegará nunca, porque el templo no fue construido para ser entendido por los hombres comunes. Fue erigido para comunicarse con lo inexplicable, para mantener viva la presencia de Kukulcán. Un dios que no murió, que no se convirtió en mito, sino que descansa bajo esas piedras, esperando el momento exacto para despertar de nuevo. Cuando la noche caía sobre la selva de Yucatán, un silencio profundo envolvía el castillo de Chichén Itzá. La pirámide de Kukulcán se alzaba como una silueta negra contra el cielo estrellado, sus contornos reflejando la luz plateada de la luna. En esas horas, los ecos del pasado parecían despertar y recorrer las escaleras de piedra,
recordando los rituales y ceremonias que habían ocurrido siglos atrás. Los murciélagos surcaban el aire mientras el viento movía suavemente las copas de los árboles, y algunos viajeros aseguraban sentir un escalofrío que no podía explicarse por la brisa nocturna. Se dice que durante la noche, los antiguos sacerdotes mayas aún caminaban entre los niveles de la pirámide, invisibles para los ojos humanos. No eran fantasmas en el sentido común, sino guardianes del conocimiento sagrado, destinados a proteger los secretos de Kukulcán hasta que alguien mereciera comprenderlos. Los relatos antiguos mencionan que estos guardianes podían comunicarse mediante sonidos y vibraciones, y que el templo mismo actuaba como amplificador de sus voces, creando un lenguaje que solo los elegidos podían entender. Uno de los misterios más intrigantes de esta época es el fenómeno de la serpiente sonora. Cuando el viento pasaba por ciertos corredores y escaleras, producía un zumbido o un canto que recordaba al silbido de una serpiente. Los mayas creían que ese sonido era la manifestación de Kukulcán descendiendo desde los cielos hacia la tierra, y que solo aquellos que respetaban las reglas del templo podían escucharlo sin peligro. Los exploradores modernos, equipados con grabadoras y cámaras, han capturado estos sonidos, pero aún hoy la ciencia no puede explicarlos completamente. Algunos sugieren que se trata de un fenómeno acústico natural, otros, que son ecos de rituales antiguos que quedaron atrapados en la piedra. A medida que los siglos avanzaban, la influencia de Chichén Itzá se expandió, y los conquistadores españoles quedaron impresionados al descubrir un lugar que combinaba astronomía, religión y arquitectura de manera tan perfecta. Sin embargo, los cronistas también registraron extrañas desapariciones. Soldados y misioneros afirmaron que al acercarse demasiado a la pirámide en noches especiales, desaparecían sin dejar rastro. Los lugareños decían que era Kukulcán quien reclamaba lo que le pertenecía, y que los intrusos no respetaban los límites sagrados del templo. Estos relatos, aunque ignorados por algunos historiadores, se transmitieron de generación en generación, creando un aura de misterio que persiste hasta hoy. Dentro de la pirámide, los corredores subterráneos y los túneles ocultos contaban otra historia. Excavaciones recientes revelaron cámaras selladas con inscripciones desconocidas y restos humanos cuidadosamente colocados, acompañados de objetos de jade, cerámica y conchas marinas. Algunos arqueólogos consideran que estas ofrendas eran para proteger el templo y mantener a Kukulcán complacido, mientras que los chamanes locales insisten en que esas cámaras eran portales hacia otros mundos. Según ellos, los que entraban sin preparación adecuada no regresaban, atrapados en dimensiones que los humanos no deberían cruzar. Un relato particularmente inquietante habla de un grupo de exploradores extranjeros que, durante un equinoccio, decidió estudiar la pirámide de noche. Al subir los escalones de Kukulcán, uno de ellos aseguró haber sentido un peso invisible sobre sus hombros, como si varias manos invisibles lo sujetaran. Otro afirmó que susurros en lenguas antiguas lo rodeaban, obligándolo a detenerse y retroceder. Cuando el grupo descendió, la sensación de opresión desapareció, pero todos coincidieron en que la experiencia había sido real y aterradora. Ninguno podía explicar la causa, y la grabación de audio que intentaron hacer solo capturó un extraño zumbido sin palabras. Además de los fenómenos físicos y acústicos, existe un misterio astronómico que sigue sorprendiendo a científicos y estudiosos: la alineación perfecta de la pirámide con los solsticios y equinoccios. Durante el equinoccio de primavera y otoño, la luz del sol crea la famosa figura de la serpiente descendente, proyectando sombras que parecen moverse lentamente por las escaleras norte. La precisión de este efecto es tal que ha llevado a algunos expertos a cuestionar si los mayas poseían conocimientos astronómicos aún más avanzados de lo que se creía. La teoría más fascinante sugiere que Kukulcán estaba destinado a aparecer no solo como símbolo religioso, sino como una advertencia. Solo aquellos que comprendieran el cosmos podrían interpretar correctamente los mensajes del templo. Los cenotes cercanos, considerados portales al inframundo, también guardan secretos.
Investigaciones modernas revelaron que algunos de estos pozos de agua subterránea estaban conectados mediante túneles con el castillo de Chichén Itzá. Los antiguos mayas creían que a través de estos pasajes, las almas de los sacrificados podían ascender hacia los cielos o descender al Xibalbá, según el propósito del ritual. Para los investigadores actuales, esto sugiere un complejo sistema hidráulico y ritual que combinaba ingeniería, religión y creencias místicas, algo que aún fascina y desconcierta a la comunidad científica. Pero no todo lo que ocurre en Chichén Itzá puede explicarse mediante ciencia o arqueología. Algunos visitantes modernos relatan visiones de figuras humanas moviéndose entre las sombras, luces inexplicables sobre las escaleras y una sensación de ser observados. Los lugareños afirman que estas experiencias son el reflejo de la interacción entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, y que la pirámide actúa como un canal, una puerta que une tiempos y dimensiones. Para ellos, Kukulcán sigue presente, y el templo continúa cumpliendo su función sagrada, protegiendo secretos que jamás deberían ser revelados. A pesar de los siglos, el castillo de Chichén Itzá mantiene su poder intacto. Las piedras conservan el calor de los rituales antiguos, las escaleras guardan los ecos de los pasos de sacerdotes y guerreros, y la serpiente emplumada sigue descendiendo cada equinoccio, recordando que lo sagrado permanece vivo. Los investigadores, turistas y chamanes que se acercan al templo reconocen algo común: la sensación de pequeñez ante un misterio que trasciende la comprensión humana. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde cada sombra, cada piedra, cada sonido, cuenta una historia que mezcla historia, magia y terror. Y así, mientras la selva susurra con el viento y la luna refleja la silueta perfecta del templo, Chichén Itzá continúa siendo un enigma, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la ciencia se encuentra con la leyenda, y donde aquellos que se atreven a explorar su misterio saben que jamás podrán comprenderlo por completo. Cada visitante deja una parte de sí en el templo, y quizás, de alguna manera, Kukulcán observa, esperando que llegue alguien que merezca conocer la verdad completa. Cuando la selva de Yucatán parecía sumida en un silencio absoluto, las sombras del castillo de Chichén Itzá se alargaban y se mezclaban con la oscuridad de la noche. La pirámide de Kukulcán se alzaba como un coloso dormido, guardando secretos que habían resistido siglos de exploraciones, saqueos y curiosidad humana. Cada piedra parecía latir con la memoria de los antiguos rituales, y quienes se acercaban al templo sentían que no estaban solos. La historia de la serpiente emplumada no era solo un mito, era un recordatorio constante de que el poder de lo sagrado seguía vivo, oculto entre la piedra y la sombra. Los relatos de los descendientes mayas hablaban de noches en las que la pirámide parecía cobrar vida. Algunos afirmaban que durante los equinoccios, cuando la serpiente descendía por la escalinata norte, podían sentir una energía que recorría sus cuerpos, como si el templo los eligiera para recibir su mensaje. Esta sensación no era solo física, sino espiritual. Los antiguos creían que Kukulcán podía leer el corazón de los visitantes, discerniendo sus intenciones y su respeto por el conocimiento sagrado. Aquellos que se acercaban con vanidad o incredulidad podían ser víctimas de desorientación, mareos y visiones aterradoras que los obligaban a retroceder. Entre los fenómenos más enigmáticos estaba el descubrimiento de un túnel oculto bajo la pirámide principal. Excavaciones modernas revelaron pasadizos sellados, cámaras subterráneas y vestigios de ofrendas humanas cuidadosamente colocadas. Algunos restos mostraban deformaciones craneales, rituales destinados a honrar a Kukulcán y garantizar su favor. Lo más inquietante era la presencia de símbolos desconocidos, que no se parecían a ninguna escritura maya documentada. Para los arqueólogos, eran un misterio. Para los chamanes locales, eran llaves místicas que permitían a los sacerdotes comunicarse con fuerzas que trascienden la comprensión humana. Las leyendas contaban la historia de un sacerdote llamado Ao, encargado de los rituales más sagrados del templo. Según los relatos, Ao poseía la habilidad de escuchar los susurros de Kukulcán directamente desde las piedras. Durante un equinoccio particularmente importante,
Se dice que ascendió a la cima de la pirámide para interpretar un mensaje que el dios le enviaba. Lo que sucedió después se convirtió en mito. Au desapareció en un destello de luz, dejando tras de sí solo un aroma a incienso y el eco de un canto extraño que todavía podía escucharse al caer la noche. Para los mayas, este evento demostró que Kukulcán no solo era un dios simbólico, sino una presencia activa, capaz de intervenir en el mundo humano. La precisión astronómica del templo añadía otra capa de misterio. La pirámide está alineada de tal manera que durante los solsticios y equinoccios, los rayos del sol crean efectos de luz que parecen moverse por las escaleras, proyectando figuras que los mayas interpretaban como señales divinas. Investigadores modernos han medido estos fenómenos y se maravillan de su exactitud, pero los chamanes sostienen que la verdadera comprensión requiere un entendimiento del tiempo, la energía y la intención. Según ellos, la pirámide no solo representa un calendario, sino un canal de comunicación con Kukulcán, un sistema diseñado para enseñar y advertir a quienes saben observar. Algunos visitantes contemporáneos han reportado experiencias que desafían la explicación científica, historias de turistas que sintieron la sensación de ser seguidos, de ver figuras moviéndose entre las sombras, o de escuchar voces en idiomas desconocidos. Un grupo de arqueólogos que realizó una exploración nocturna contó haber oído pasos ascendiendo y descendiendo por la escalinata norte, aunque estaban solos. Las cámaras no registraron movimiento alguno, y sin embargo, la sensación de presencia era tangible. Los locales afirman que esto sucede porque el templo todavía conserva la memoria de los rituales y de los que allí murieron, atrapando sus ecos en las piedras. Los cenotes subterráneos, considerados portales al Xibalbá, eran esenciales para los rituales del templo. Se cree que la energía de estos pozos de agua estaba conectada con la pirámide, amplificando los efectos de los rituales y permitiendo a los sacerdotes comunicarse con Kukulcán. Algunos relatos afirman que en ciertas noches, el reflejo de la luna en el agua produce destellos que parecen figuras serpenteantes moviéndose hacia la superficie. Para los mayas, esto era una señal de que el dios aceptaba las ofrendas y bendecía a su pueblo, pero también un recordatorio de que cualquier acto de irreverencia podía traer consecuencias mortales. El templo de Kukulcán no solo servía para rituales religiosos, sino que también funcionaba como un centro de enseñanza y observación astronómica. Los jóvenes elegidos eran instruidos en geometría, astronomía y filosofía, bajo la supervisión de los sacerdotes. Sin embargo, aquellos que no demostraban respeto o dedicación eran retirados de los estudios. Según algunas leyendas, se les enviaba a los cenotes para ser instruidos por la serpiente. Los relatos sugieren que estos individuos nunca regresaban, reforzando la idea de que el templo era un lugar de poder absoluto, donde lo sagrado y lo mortal coexistían de manera inextricable. A lo largo de los siglos, la influencia del templo se expandió más allá de la selva. Incluso durante la colonización española, los cronistas quedaron asombrados por su perfección y las historias de desapariciones y fenómenos extraños que lo rodeaban. Intentaron documentar los secretos, pero la mayoría de los textos desaparecieron o fueron destruidos, dejando solo fragmentos que alimentaron el misterio. Hoy en día, cada piedra de la pirámide parece guardar un secreto, y cada sombra proyectada por la luz solar o lunar actúa como recordatorio de que Chichén Itzá es mucho más que una maravilla arquitectónica, es un enigma que desafía el tiempo y la comprensión humana. La combinación de astronomía, arquitectura, rituales y fenómenos inexplicables convierte a Chichén Itzá en un lugar único. No es solo un testimonio de la civilización maya, sino un espacio donde la leyenda y la realidad se fusionan. Cada visitante que contempla la serpiente descendente siente, aunque no lo admita, una conexión con algo más grande, algo que trasciende siglos y dimensiones. Es un recordatorio de que la historia, la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir, y que algunos misterios nunca están destinados a ser completamente comprendidos. Incluso hoy, mientras la luna llena baña las escaleras y las sombras se alargan, Chichén Itzá permanece vigilante. La pirámide de Kukulcán sigue siendo un templo activo,
un lugar donde lo visible y lo invisible se encuentran, y donde quienes se atreven a observar con respeto pueden sentir la presencia del Dios que, aunque oculto, nunca ha dejado de existir. Cada equinoccio, cada zumbido de viento, cada reflejo en los cenotes recuerda a los humanos que la serpiente emplumada sigue descendiendo, que el misterio continúa y que la historia de Chichén Itzá aún no ha sido contada por completo. Mientras la selva de Yucatán respiraba tranquila bajo la luz de la luna, el castillo de Chichén Itzá permanecía erguido, imponente y silencioso, como si cada piedra contuviera siglos de secretos que aún no estaban destinados a ser revelados. Los ecos de los rituales antiguos parecían persistir en el aire, mezclándose con los sonidos nocturnos de la fauna y el murmullo del viento entre los árboles. Cada sombra proyectada por la luna sobre la pirámide era un recordatorio de que este lugar no era solo historia, sino un enigma vivo, capaz de despertar emociones y temores que la mente humana difícilmente podía comprender. Los testimonios modernos refuerzan la sensación de misterio. Visitantes que suben los 91 escalones de la escalinata norte durante los equinoccios relatan haber sentido una presión invisible sobre sus hombros, como si los antiguos guardianes estuvieran presentes, observando cada paso. Otros aseguran haber percibido un zumbido constante en los oídos, voces lejanas que parecen llamar su nombre, o la sensación de que la serpiente emplumada estaba descendiendo justo frente a ellos, aunque solo fueran sombras de luz y piedra. Lo extraordinario es que estas experiencias se repiten de manera consistente entre quienes respetan las tradiciones mayas y aquellos que se acercan con curiosidad científica, dejando claro que Chichén Itzá no discrimina. Todos perciben su poder, aunque de formas distintas. Los cenotes cercanos, conectados por túneles subterráneos a la pirámide, siguen siendo un punto de fascinación y miedo. Los chamanes locales insisten en que estas aguas guardan la memoria de los sacrificios, de los cantos y de los pasos de aquellos que sirvieron a Kukulcán. Incluso hoy, al reflejar la luz de la luna, los cenotes muestran destellos que algunos interpretan como figuras serpentinas, recordando que lo sagrado no reside solo en la piedra, sino en la vida que fluye bajo y alrededor de ella. Cada explorador que se aproxima a estos pozos de agua siente una mezcla de asombro y temor, como si los antiguos dioses aún vigilaran cada movimiento. La pirámide misma funciona como un espejo del cosmos. Los efectos de luz durante los equinoccios no son simples coincidencias. La sombra descendente de la serpiente es una demostración tangible de la relación que los mayas establecieron entre la tierra, el sol y el tiempo. Esta precisión genera un respeto reverencial incluso en los científicos más escépticos. Algunos sostienen que el templo es, en realidad, un instrumento de comunicación con fuerzas que aún desconocemos, y que los mayas, con su conocimiento profundo del universo, crearon un dispositivo capaz de transmitir mensajes más allá de los siglos. Las historias de desapariciones y fenómenos inexplicables refuerzan la percepción de que Kukulcán sigue presente. A lo largo de los años, exploradores y arqueólogos han documentado eventos que desafían toda lógica, pasos que se escuchan sin presencia visible, luces que aparecen y desaparecen, y sombras que se mueven de manera autónoma. Para los descendientes mayas, estos eventos son señales de que el dios emplumado todavía protege su templo, asegurándose de que solo aquellos que muestran respeto y entendimiento puedan acercarse a sus secretos. Aún así, la pirámide continúa atrayendo a miles de visitantes cada año, y cada uno deja una parte de sí mismo en su historia. Algunos buscan comprender los fenómenos, otros solo contemplan su magnificencia arquitectónica, pero todos sienten, aunque no lo admitan, la presencia de algo más grande. Chichén Itzá no es simplemente un monumento, es un ente que vive, que respira, que observa. Cada piedra, cada escalón, cada sombra es un fragmento de una narrativa que combina la fe, la ciencia y el misterio. El castillo de Chichén Itzá también enseña una lección sobre la conexión entre el hombre y la naturaleza. Construido con precisión matemática y alineado con eventos astronómicos específicos, demuestra que los antiguos mayas poseían un entendimiento profundo del mundo que los rodeaba. Pero más allá del conocimiento técnico, el templo es un recordatorio de que la espiritualidad,
La reverencia por lo sagrado y la observación atenta de los ciclos naturales eran elementos fundamentales de su cultura, y es precisamente esta mezcla de ciencia y espiritualidad lo que ha permitido que su misterio perdure, intacto, incluso ante los avances tecnológicos y el paso de los siglos. Se dice que aquellos que logran ascender a la cima de la pirámide durante el equinoccio, respetando las reglas y los rituales antiguos, reciben una visión que conecta el pasado con el presente, la tierra con el cielo, y el hombre con lo divino. Algunos afirman haber visto la silueta de la serpiente descendente moverse lentamente por las escaleras, como un recordatorio de que el tiempo es relativo y que ciertos secretos solo se revelan a quienes están preparados para recibirlos. Otros simplemente sienten una paz inexplicable, un reconocimiento silencioso de que el templo los ha aceptado, y así, mientras la selva susurra y las estrellas iluminan las piedras, Chichén Itzá sigue siendo un enigma, un lugar donde los límites entre lo real y lo místico se desdibujan, donde la historia, la ciencia y la leyenda se entrelazan, y donde Kukulcán permanece vigilante, descendiendo en cada equinoccio para recordar a los hombres que lo sagrado nunca desaparece. La pirámide enseña que hay misterios que trascienden siglos, secretos que ni la civilización más avanzada puede comprender completamente, y que la verdadera grandeza de Chichén Itzá no reside solo en su estructura, sino en su capacidad para mantener viva la conexión entre los mundos. Para aquellos que se atreven a visitarla, la experiencia no termina al abandonar la pirámide. Cada recuerdo, cada sensación de respeto o temor, cada visión fugaz de la serpiente emplumada, queda grabada en la memoria. El templo no olvida a quienes lo han visitado y, en cierto modo, continúa interactuando con ellos mucho después de que hayan partido. Algunos incluso afirman haber recibido sueños extraños, mensajes crípticos o sensaciones de presencia, como si Kukulcán continuara observando desde otra dimensión. El misterio de Chichén Itzá permanece intacto, y quizás esa sea la lección más importante. Hay lugares en el mundo que no pueden ser completamente comprendidos, que no pueden ser medidos ni explicados, y cuya grandeza reside en su capacidad de mantenernos asombrados y humildes ante lo desconocido. El castillo de Chichén Itzá es uno de esos lugares. No solo desafía el tiempo, sino que también desafía nuestra percepción de la realidad, recordándonos que el pasado y el presente, la ciencia y la fe, lo visible y lo invisible, están más conectados de lo que jamás imaginamos.